Bienvenidos a Click Inteligente Studio. Aquí aprendemos, paso a paso, a automatizar tareas reales, para que tú puedas enfocarte en lo importante. Hoy vamos a resolver un problema muy común. Recibes muchas facturas por correo, tienes que descargarlas, ordenarlas en carpetas, y luego capturar los datos en un archivo de Excel. O quizá, te fuiste de vacaciones, y necesitas recopilar todas las facturas que llegaron en tu ausencia. Es repetitivo, tarda mucho, y está lleno de errores. Pero no tiene por qué ser así. En este video construiremos un flujo con Power Automate Desktop, que hará todo por ti. El robot leerá tus correos con facturas, descargará los archivos automáticamente, extraerá los datos clave, folio, fecha y total, y los registrará en un archivo de Excel listo para consultar o compartir. Al final tendrás un proceso ordenado, rápido y sin teclear de más. Si quieres simplificar tu trabajo con automatización práctica y bien explicada, quédate hasta el final, porque hoy sales con tu primer robot de facturas funcionando. Vamos a empezar. En Power Automate Desktop, vamos a crear un nuevo flujo. Lo llamaremos Descarga Facturas. Si no estás muy familiarizado con el uso de Power Automate Desktop, en la descripción de este video encontrarás un enlace a un tutorial básico, para que puedas seguir este ejercicio sin problemas. Dentro de nuestro flujo, el primer paso será crear una variable. La llamaremos Adjuntos guardados, y en ella se almacenarán los documentos que descarguemos de los correos electrónicos. Después, vamos a crear otra variable. Esta la llamaremos Excel para completar, y contendrá la ruta y nombre del archivo de Excel donde vamos a guardar toda la información extraída de los correos. El siguiente paso es iniciar una instancia de Outlook. A esa instancia, le asignaremos el nombre de instancia correo. Ahora añadimos la acción recuperar los mensajes de correo electrónico desde Outlook. En la configuración, seleccionamos nuestra cuenta, elegimos la carpeta Inbox y filtramos para que solo obtenga los mensajes no leídos. Renombramos la variable como correos obtenidos. Además, indicamos que los adjuntos deben guardarse en la ruta definida, en la variable adjuntos guardados. Con esto, ya tendremos configurado el bloque inicial de nuestro flujo, que será la base para automatizar la descarga de facturas desde nuestro correo. Hasta este punto, ya hemos descargado todos los correos no leídos que tenían archivos adjuntos, y esos archivos ya fueron guardados en la ruta que definimos al inicio. Nuestro flujo debería verse en pantalla, como el que te estoy mostrando ahora. El siguiente paso será recorrer los datos de cada correo electrónico, que se almacenaron dentro de la variable correos obtenidos. De esta forma, podremos procesar la información y guardarla en nuestro archivo de Excel. Antes de comenzar a recorrer los correos debemos abrir nuestro archivo Excel donde vamos a colocar los datos. Ahora, agregamos la acción Iniciar Excel. En la configuración, seleccionamos la opción y abrir el documento siguiente. En el campo Ruta de documento, escribimos la variable Excel para completar, que contiene la ubicación de nuestro archivo de Excel. Dejamos activada la opción Hacer que la instancia esté visible, para poder observar cómo se escribe la información durante la ejecución. Y finalmente, la acción producirá la variable Excel Correos, que será la referencia a nuestro archivo abierto. El siguiente paso es agregar la acción Establecer la hoja de cálculo de Excel activa. En la configuración, seleccionamos la instancia de Excel que creamos anteriormente, es decir, Excel Correos. Luego, activamos la hoja de cálculo usando la opción Nombre, y escribimos el nombre de la hoja donde vamos a guardar los datos. En este caso, la hoja llamada Facturas. Con esto, dejamos lista la hoja específica en la que se registrará la información de cada uno de los correos procesados. Ahora, agregamos la acción Obtener la primera fila libre de la columna de la hoja de cálculo de Excel. En la configuración, seleccionamos la instancia Excel Correos, y en el campo Columna, escribimos la letra A. Con esta acción, el sistema buscará la primera fila disponible, justo después de la última que tenga datos. De esta forma, siempre nos posicionaremos en la fila correcta, y evitaremos sobreescribir la información que ya existe en nuestro archivo de Excel. El siguiente paso es agregar la acción Activar celda en hoja de cálculo de Excel. En la configuración, seleccionamos la instancia Excel Correos. Después, elegimos la opción celda especificada de forma absoluta. En el campo columna, escribimos la letra A. Y en el campo fila, utilizamos la variable primera fila libre de Excel.
Con esta acción, activamos exactamente la celda donde iniciaremos a escribir los datos, asegurándonos de comenzar siempre en la primera fila libre. Ahora, vamos a crear una variable que contendrá la fecha y hora actuales. Esto nos servirá para marcar en el archivo de Excel el momento exacto en que se ejecuta el proceso. Para lograrlo, agregamos la acción obtener la fecha y hora actuales. En la configuración, seleccionamos la opción fecha y hora actuales. Y en la zona horaria, dejamos la opción zona horaria del sistema. El resultado se guardará en la variable fecha actual, que podremos utilizar más adelante para registrar esta información en Excel. El siguiente paso es agregar la acción convertir datetime a texto. En la configuración, seleccionamos la variable fecha actual, que contiene la fecha y hora que obtuvimos en el paso anterior. En el campo formato que se usará, elegimos la opción personalizada. Después, en formato personalizado, escribimos el formato que te muestro en pantalla. Con esta configuración, la variable se convertirá en un texto con el formato año, mes, día, seguido de la hora y los minutos. El resultado se almacenará en la variable fecha formato, y será el valor que llevaremos a nuestro archivo de Excel. Ahora sí vamos a recorrer todos los correos que obtuvimos. Para lograrlo, vamos a agregar un bucle for each. Este bucle nos permitirá recorrer uno por uno cada correo que obtuvimos en el paso anterior. Renombramos la variable del bucle a correo actual. Dentro del bucle for each, vamos a crear nuevas variables. Estas variables nos permitirán guardar la información más importante de cada correo. Primero, creamos la variable nombre correo. El valor lo obtenemos a partir de la variable correo actual. Y seleccionamos su propiedad subject. Para acceder a una propiedad de una variable, solo tienes que desplegar la lista de atributos, como se muestra en la pantalla, y elegir la opción correspondiente. Después, creamos la variable fecha correo. En este caso, el valor lo tomamos de la propiedad date de la variable correo actual. Finalmente, agregamos la variable correo origen. Aquí seleccionamos la propiedad from, también de la variable correo actual. Con estas tres variables, tendremos disponibles el asunto del correo, la fecha en que fue recibido, y la dirección del remitente, datos que vamos a llevar más adelante a nuestro archivo de Excel. En este punto, nuestro flujo debería verse exactamente como lo estás viendo en pantalla. Si tu flujo tiene esta misma estructura, significa que todo va bien, y podemos continuar con el siguiente paso. Te muestro el formato que utilizaremos para guardar los datos en nuestro archivo de Excel. Este es el formato que usaremos para nuestro ejercicio, pero tú lo puedes ajustar de acuerdo a tus necesidades. Ahora, vamos a escribir en nuestro archivo de Excel los tres datos del correo que acabamos de obtener. Para hacerlo, agregamos la acción escribir en la hoja de cálculo de Excel. Primero, escribimos la fecha actual que convertimos en texto. En la configuración, seleccionamos la instancia Excel Correos. En valor que se va a escribir colocamos la variable fecha formato. Y en la ubicación, indicamos la columna A y la fila primera fila libre de Excel. Después, escribimos el valor de correo origen. En la configuración, usamos nuevamente la instancia Excel Correos. En valor que se va a escribir colocamos la variable correo origen. Y lo ubicamos en la columna I, siempre en la fila primera fila libre de Excel. El tercer dato será el asunto del correo. Aquí utilizamos la variable nombre correo. Y la escribimos en la columna J, en la fila que corresponda. Finalmente, agregamos la fecha del correo recibido. En este caso, seleccionamos la variable fecha correo. Y la escribimos en la columna K, junto con la misma fila libre que estamos utilizando. De esta manera, logramos registrar en Excel la fecha de ejecución del proceso, el remitente, el asunto, y la fecha real del correo recibido. Nuestro flujo debe verse como se muestra en la pantalla dentro del bucle. Como los pasos de escritura en Excel los vamos a utilizar varias veces, lo mejor es no repetir instrucciones. Para eso, vamos a crear un subflujo. En la parte superior de nuestro panel, ubicamos la opción Subflujos. Y seleccionamos Nuevo. Se abrirá una ventana para asignar el nombre. Y lo llamaremos Escribir datos correo. Ahora, en la parte superior, veremos dos pestañas. Main, que corresponde a nuestro flujo principal. Y Escribir datos correo, que es el subflujo recién creado. Desde la pestaña Main, seleccionamos las 4 acciones que escriben en Excel.
y las copiamos dentro del subflujo escribir datos correo. Una vez que estén copiadas, podemos eliminar esas acciones del flujo principal. En su lugar, añadimos la acción ejecutar subflujo y elegimos escribir datos correo. De esta forma, mantenemos nuestro flujo más ordenado y fácil de mantener. Ahora, comenzaremos a obtener los datos de los archivos que se descargaron desde nuestro correo. Es importante considerar que no todos los correos con archivos adjuntos contienen facturas. Algunos pueden traer documentos diferentes que no necesitamos procesar. Por eso, el primer paso será validar que los archivos adjuntos sean únicamente PDF. De esta manera, nos aseguramos de trabajar solo con las facturas. Además, debemos validar cuántos archivos contiene cada correo. Esto nos permitirá recorrerlos uno por uno y procesarlos de manera correcta. Agregamos un nuevo bucle for each. En este caso, vamos a recorrer cada uno de los documentos adjuntos que vienen en cada correo. En la configuración, establecemos que el valor a iterar será correo actual attachments. Y en la opción almacenar en, asignamos la variable doc adjunto correo actual. De esta forma, podremos trabajar con cada archivo adjunto por separado y aplicar las validaciones necesarias en los siguientes pasos. Después, agregamos una condición if. En la configuración, el primer operando será la variable doc adjunto correo actual extension. Esta propiedad nos devuelve automáticamente la extensión del archivo adjunto. Por ejemplo, PDF, XML o JPG. En el operador seleccionamos igual a, y en el segundo operando escribimos .pdf. De esta forma, el flujo validará que la extensión del archivo sea exactamente PDF. Así, nos aseguramos de procesar únicamente facturas en formato PDF. Y descartamos cualquier otro tipo de documento que pueda venir adjunto en el correo. Dentro de nuestra condición if, agregamos la acción extraer texto del PDF. En la configuración, en el campo archivo PDF, seleccionamos la variable doc adjunto correo actual fullname. Esta propiedad nos entrega la ruta completa y el nombre del archivo que estamos procesando. En páginas para extraer, dejamos la opción todas, para que se lea el contenido completo del documento. El resultado de esta acción se guardará en la variable texto del PDF. A partir de aquí, podremos buscar dentro del texto la información que necesitemos, como el folio, la fecha o el total de la factura. Para este ejercicio, las facturas usan el formato que estás viendo en pantalla. Si tus facturas tienen un formato diferente, no te preocupes. Déjalo en los comentarios y con gusto adaptamos el flujo, para que funcione con tus plantillas y estructuremos la extracción de datos a tu medida. Para obtener cada dato de la factura, vamos a utilizar la acción recortar texto para cada valor que necesitemos extraer. Por ejemplo, en este ejercicio, la fecha la obtenemos tomando el texto que se encuentra entre fecha y moneda. El cliente lo obtenemos entre empresa emisora y RFC. El folio se extrae entre folio y fecha. De la misma manera, obtenemos la moneda, el subtotal, el IVA y el total, usando como referencia las palabras clave que aparecen en el PDF. Así, cada campo de la factura queda guardado en su propia variable, y podemos utilizarlos más adelante al momento de registrar la información en Excel. Tu flujo debe visualizarse como lo estás viendo en pantalla, dentro de la condición if que valida los archivos PDF. Ahora, vamos a escribir en nuestro archivo de Excel los valores que obtuvimos de cada factura en PDF. El procedimiento es el mismo que usamos antes con los datos del correo. Para hacerlo, utilizamos la acción escribir en la hoja de cálculo de Excel y agregamos cada una de las variables que generamos al recortar el texto del PDF. En este ejercicio, los datos se escriben de la siguiente forma: la variable fecha factura en la columna B, la variable cliente en la columna C, la variable folio en la columna D, la variable moneda en la columna E, la variable subtotal en la columna F, la variable IVA en la columna G y finalmente la variable total en la columna H. Todas estas variables se insertan en la primera fila libre de Excel para asegurarnos de no sobreescribir datos ya registrados. Ahora que ya registramos los datos en nuestro archivo de Excel, vamos a manejar una excepción dentro de la condición if. Agregamos un bloque else, que se ejecutará únicamente cuando el archivo que estamos leyendo no sea un PDF. En este caso, utilizamos la acción escribir en la hoja de cálculo de Excel y colocamos en la última columna un comentario con el nombre del archivo, seguido del texto no es un PDF.
De esta manera, nuestro flujo dejará un registro claro en Excel. Cada vez que encuentre un archivo adjunto que no corresponda a una factura en formato PDF. Hasta este punto, nuestro flujo debe visualizarse exactamente como lo estás viendo en pantalla. Si tu flujo tiene esta misma estructura, significa que hemos configurado todo correctamente. Y ya podemos continuar con los siguientes pasos. Quiero aclarar algo importante en este punto. Hemos movido las acciones obtener la primera fila libre, activar celda en la hoja de cálculo y ejecutar subflujo dentro del segundo bucle for each, el que recorre los documentos adjuntos de cada correo. Esto fue necesario para evitar repetir instrucciones cada vez que procesamos un archivo adjunto y asegurarnos de que siempre nos movemos correctamente a la fila siguiente en el archivo de Excel. En el último paso, agregamos la acción cerrar Excel. En la configuración, seleccionamos la instancia Excel Correos. Y antes de cerrar, dejamos la opción guardar documento. De esta forma, nos aseguramos de que toda la información quede registrada correctamente. Con esto, ya tenemos listo nuestro flujo completo. Y ha llegado el momento de probarlo. A continuación, veremos una demostración de cómo se ejecuta el flujo y cómo se va llenando automáticamente nuestro archivo de Excel, con los datos de los correos y de las facturas en PDF. Y listo. Acabamos de crear un flujo en Power Automate Desktop, que descarga los correos, procesa los archivos PDF y guarda toda la información en Excel de forma automática. Con este proceso, ahorramos tiempo, reducimos errores y dejamos un registro ordenado y fácil de consultar. Si este video te fue útil, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir aprendiendo más sobre automatización de procesos. Déjame en los comentarios tus dudas o cuéntame qué procesos te gustaría automatizar para que preparemos nuevos flujos paso a paso. Nos vemos en el próximo video de Click Inteligente Studio.